Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya vamos a ir a Lucas 8:26. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Amén. Qué hermoso ser libre, amén. Qué bendición es poder ser libre. Y ser libre en el Espíritu Santo. Y ser libre en la presencia del Mesías. Lucas 8, versículo 26, amén. Ahí en Lucas 8, versículo 26, dice así. Y arribaron a la tierra, ¿de qué? De los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad que dice endemoniado desde hacía mucho tiempo, y dice, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde estaba? En los sepulcros. Y bueno, como me dice la palabra, ya vamos a seguir ahí cuando dice que arribaron, los que arribaron a esta zona, conocida como Gadara, eran los discípulos, por supuesto, del Mesías con nuestro Salvador, con nuestro Mesías hermoso, me encanta en hebreo, Yeshua. Y llega el Mesías. Los gadarenos eran personas que habitaban en la región de las ciudades de lo que se conoce como la Decápolis, por aquello. La Decápolis, como lo dice la palabra, ¿verdad? De deca, de 10, y polis, de ciudad, 10 ciudades habían ahí. Y ese territorio romano de Judea, cerca de la región del mar de Galilea, por supuesto habitaban personas que no eran israelitas, no eran judíos, no eran del pueblo del Señor. Y llega el Mesías a esta zona que está poblada principalmente por gente como lo que se conoce en la Biblia, por gente gentil. Cuando usted escucha ese término, era que eran personas que no eran conocidas, no eran israelitas, no eran de la descendencia judía, israelitas. Entonces, en medio de todo esto, el Mesías llega a esta zona y viene a su encuentro, dice la palabra en el versículo 27. ¿Quién lo vino a topar? En el versículo 27 dice que era un hombre de la ciudad, pero estaba, ¿qué dice? Endemoniado desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto estaba endemoniado? Mucho tiempo. No era poco tiempo lo que tenía. Qué triste condición. Y tras de eso que está endemoniado dice que tenía mucho tiempo de estar endemoniado. Luego vea qué condición, qué interesante. No vestía, ¿qué dice? No vestía ropa. Entonces, tenía de estar endemoniado mucho tiempo, no vestía ropa. ¿Sabe por qué? De cierta manera, los demonios llevan a las personas a quitarse la ropa y a pasar vergüenza, porque es asociado con la pérdida de control, uno. La persona no tiene control. Y otra cosa que la persona pierde, la dignidad. Es la dignidad. ¿Cuánta gente, yo no sé si usted ha visto últimamente, y tanto en Costa Rica como en otros países, en la General Caña, gente se quita la ropa y corriendo ahí por la calle. Ayer, por cierto, bien, me salió de casualidad, no me acuerdo en qué aeropuerto de Estados Unidos, una señora hizo un zafarrancho y se quita la ropa y comienzan a hacer un montón de cosas. Nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra que hay muchas cosas que se están manifestando en estos tiempos, y lo que lleva a la gente no es a la libertad, sino más bien es llevarlos a la esclavitud. Y la gente piensa que, no, eso pasaba en el tiempo del Mesías, eso no pasa ahora. La condición espiritual, bien dice la palabra que nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué? ¿Contra quién es la batalla? Contra su abuelo, contra su esposo, contra el político. No, nuestra batalla es contra principados y potestades. Y en medio de todas estas luchas, ellos lo que quieren es llevar a la gente a la cautividad, no a la libertad.
Imagínense que estaba endemoniado, no vestía ropa. De nuevo, esto es asociado con la pérdida de control, la pérdida de dignidad. Y este relato nos muestra que la posesión demoníaca se asocia con la pérdida de control sobre el cuerpo y la mente. Oigan muy bien, la vestimenta, la ropa es una señal de dignidad, por supuesto. Y en este caso se puede ver que este hombre no podía ni siquiera mantenerse con la ropa puesta. Imagínense la pérdida de control. Él estaba totalmente fuera de sí. No vestía ropa. Era llevado en su posición a no tener dignidad como persona. Dice que no moraba, vea lo que dice el versículo 27, al final, ni moraba en casa. ¿Cómo que no moraba en casa? No moraba en la casa. ¿A dónde se lo llevó a vivir los demonios? A los sepulcros. Asociado con la pérdida de dignidad de nuevo. ¿Por qué? Porque en vez de habitar en lo que se llama un hogar, en una casa donde deberíamos de habitar todos, ¿no? Esta posesión hace que habite en un lugar asociado ¿con qué? Con muerte. Dice que moraba en sepulcros. Y entonces tenemos un hombre que viene y topa al Mesías y que desde hace mucho tiempo está endemoniado, no vestía ropa, ni moraba en su casa. Además de eso, dice, si usted ve en el versículo 29, dice que le daba como fuerza. El hombre dice, y le ataban en cadenas, y dice, y las rompía. Tenía una fuerza sobrenatural, de cierta manera. El hombre era, dice, impelido, empujado, arrastrado, significa, por los demonios a los desiertos. ¿Por qué a los desiertos? A lugares donde, por supuesto, lo quería era aislarlo, de cierta manera. O sea, lo arrastraba. Entonces, imagínense la condición. Le daba una fuerza sobrenatural, no tenía control propio, y era empujado, arrastrado por los demonios a desiertos. Y otra cosa que no está en este Lucas, pero usted lo puede buscar en el otro evangelio que narra esta misma situación con este hombre, el endemoniado gadareno, dice que el hombre se autolesionaba, se hacía daño a sí mismo. Dice el pasaje que da como fe por esto que este hombre hacía. Dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Se hacía daño a sí mismo. No podía estar en la casa con la gente que él amaba. No podía ni siquiera sostener la ropa que él tenía. Mis hermanos, esas condiciones espirituales hoy en día se ven. Y se ven muchísimo. Y en medio de muchas de estas cosas, llegó la gente y llega el Mesías, se hacía daño con piedras, imagínate. Vea lo que dice el versículo 28. Eso era el hombre, ¿verdad? Y al ver a quién, versículo 28, ¿a quién? A Jesús. Lanzó un gran grito, ¿y qué dice? Y se postró, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, ¿quién le mandaba? El Mesías, nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Oiga muy bien. Ahora, este hombre no es el que está postrándose. Este hombre no es el que está reconociendo quién es el que está frente a él. Son los demonios. Ya este hombre había perdido totalmente su conciencia. Los demonios hacen que la persona actúe de una manera totalmente fuera de sí y que no puede absolutamente hacer absolutamente nada. Pero oiga muy bien. Ahora vamos con los demonios. Los demonios se postran. Los demonios reconocen a Jesús. Dice, Él es el Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios saben algo de teología. Esto no nos debiera sorprender a usted ni a mí. Porque la palabra dice, oiga muy bien, hermanos. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios es uno? Ah, bueno, gloria a Dios. Bueno, los demonios también creen. Y no solamente eso, tiemblan.
Yo creo que a veces hay demonios que si los traería uno aquí pueden más bien temblar más en la adoración que lo que muchos hermanos, porque no saben adorar. No levantan ni una mano, no saben lo que es la presencia del Padre y lo que es tener a Yeshua. Y qué interesante, los demonios no tienen absolutamente ni arte ni parte con nosotros, pero ellos se postran y lo reconocen. Y hay gente que sabe del Mesías y oiga, vaya a ver. Pero le ponen un karaoke y le ponen el radio con la música mundana, toda llena de espíritus inmundos, y ahí sí, se la saben de memoria. Oiga, mis hermanos, la vida espiritual se refleja en lo que nosotros hacemos y somos. Y este hombre que está endemoniado hace mucho tiempo, los demonios lo tenían cautivo, pero los demonios, qué interesante, ven al Mesías, se postran, reconocen al Mesías. ¿Por qué estaban reconociéndolo? Porque oiga lo que dice. Al postrar y reconocerse se da porque ellos se sienten atormentados. Y Yeshua les manda que saliese de ese hombre. El Mesías les está dando, salgan. Y ellos se sentían atormentados. Los demonios. Vean lo que dice el versículo 29 de nuevo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, lo arrastraba. Y le preguntó Jesús, vea qué interesante, Yeshua le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dijo, ¿cómo se llamaba? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y vea lo que dice el versículo 31, le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar ¿dónde? En ellos, en los cerdos. Y el Mesías le da permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Oiga, qué interesante. El versículo 31. Los demonios le rogaban que no lo mandasen ¿a dónde? Al abismo. ¿Qué es el abismo aquí? ¿Un bajo ahí, un fondo? No. La palabra en el griego, si usted la busca en la concordancia Strong, es la número 12. Y lo que se refiere es a un lugar de encarcelamiento donde están los demonios. ¿Cómo es eso? Sí, hay ciertos demonios que están encarcelados. Y la palabra lo dice claramente. Dios, oiga muy bien lo que dice este pasaje bíblico. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para juicio. Eso está en 2 de Pedro 2:4. Entonces, hay ciertos demonios que fueron lanzados a un lugar que se llama el abismo, donde ellos están simplemente esperando el juicio. Pero vea qué interesante, hay otros que están aquí en la tierra. Y lo que andan es buscando lugares que la casa esté limpia, ¿verdad? Y venir a poseer esas casas. Y esa casa, como decía la adoración al principio, no es una casa, ¿verdad? Nosotros somos la casa. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ahí donde usted y yo debemos de tener el cuidado, la bendición y la tarea, como dice la palabra, de no contristar el Espíritu Santo. Porque mi hermano, usted puede ser definitivamente presa de estas influencias demoníacas que hay en el mundo. Y mi hermano, es interesantísimo porque la gente dice, eso siempre ha pasado. Y yo lo que hago, le digo yo, oh, really. Vea espiritualmente a la gente que conoce y tiene discernimiento, las manifestaciones que hay en estos tiempos. Manifestaciones de cosas que llevan a las personas que se creen perros. Entonces hacen una actividad, él es el perro y llega la otra persona y le pega hasta con una cuestión porque él es un perro, él se cree perro. ¿Eso qué significa? ¿Qué hacía este demonio con este hombre? Lo desnudaba. Pérdida de dignidad. Y hoy en día hay una pérdida de dignidad masiva en las naciones. Ahora, hay una cuestión que tenemos que ver, y es que
en medio de estas cosas, definitivamente viene a la tierra, porque ellos estaban, dice que le rogaban, no nos mandes al abismo. Viene un tiempo de juicio para la tierra. Viene un tiempo de juicio para estos demonios inclusive. Y usted y yo debemos de entender que en este tiempo, usted y yo debemos de caminar bajo el Espíritu Santo, en la presencia del Padre, y guiarnos por Él. Eso usted igual ha visto, y no lo digo para andar juzgando ni nada, pero ha visto las manifestaciones, ha visto cómo la gente se manifiesta definitivamente hoy en día. ¿Es usted presa de esas circunstancias? Porque debemos de tener mucho cuidado. Este hombre está endemoniado y hay gente que dice, y ya ese es otro tema, ese no es el tema de hoy. Alguien dice, no, pues a mí un demonio a mí no me toca, jamás, dice. ¿Por qué? Porque dicen que reconocieron a Mesías y se bautizaron, gloria a Dios, gloria a papá. Qué importante es tener una buena relación con el Padre. ¿Qué le dijo el Mesías a Pedro? Satanás, apártate de mí, ¿qué? A veces podemos ser presas nosotros de aquellas cosas que vienen que son dardos y cosas que están alrededor de la vida espiritual. Y ya actuamos en lo normal, pensamos que yo soy así era mi tata, así era mi abuelo. Pues le digo una cosa, posiblemente su tata y su abuelo está... Júzguelo usted. Y usted piensa que usted quiere doblar otra vez y quiere repetir eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama cautividad. En la cautividad, es lo contrario a la libertad. Y la parte es que en medio de estas cosas, este hombre que está aquí había sido endemoniado por hace mucho tiempo y resulta ser que era llevado a lugares de sepulcros, era llevado a los desiertos, perdía su dignidad quitándose la ropa, se autoflagelaba, se golpeaba. Y en medio de estas cosas vienen esos demonios y cuando ven al Mesías, ¿qué hacen? Los reconocen y le rogan, no los mandes al abismo, no me mandes al abismo. Como le dije, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Lo que también se conoce, eso se conoce en la palabra, en la Strong, se conoce como la 50-20, que es Tartaró en griego. Estos demonios, qué interesante, ellos saben su futuro. Ellos saben a dónde van. Ellos se rebelaron en contra del Padre Eterno. Y ellos saben hacia dónde van. Y les espera un juicio terrible. Pero usted y yo, y este hombre que está endemoniado, no tienen por qué estar en ese juicio. Y lo que pasa es, vea lo que dice el versículo 33, Lucas 8, versículo 33. Dice, y los demonios salidos del hombre, entraron ¿en qué? En los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron los cerdos. Qué increíble, ¿verdad? La naturaleza destructiva de los espíritus, la naturaleza destructiva de estos demonios, oiga muy bien, se demostró por su efecto en los cerdos. ¿Por qué? Ellos eran como el líder. ¿Sabe cuál es el líder de ellos? ¿Sabe quién es el líder de ellos? El mismo adversario, lo que se conoce en la Biblia como Hasatán o Satanás. ¿Y él vino a qué? Él vino a robar, él vino a matar, él vino a qué? A destruir. Eso está en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan ¿qué? Libertad, que tengan vida. Entonces nosotros tenemos la oportunidad y este hombre se le está abriendo la oportunidad para que tenga libertad. Está endemoniado, está en cautividad, está siendo esclavo y llega el Mesías a ese lugar. Gloria a Dios por el día que llegó el Mesías a ese día, a ese lugar. Versículo 34, Lucas 8, 34, amén. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos. ¿Qué hubiera hecho usted
si sabe que la presencia del Mesías está en un lugar y está libertando? Hay una persona que está endemoniado por hace muchos años y ya es libre. Los demonios se fueron a un hato de cerdos y cayeron a un bajo allá y se ahogaron todos. ¿Qué haría usted? Hay que ir a buscar los endemoniados del pueblo. Vamos, endemoniados del pueblo, porque llegó el que los va a libertar, ¿sí o no? Oiga lo que pasa. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. O sea, estos eran los que estaban ahí tirándose los toros desde la cerca, como dicen. Bueno, ahí serían los cerdos desde la cerca, ¿verdad? Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. Y oiga cómo hallaron al hombre. ¿Cómo hallaron al hombre? Sentado a los pies del Mesías. Ya estaba vestido. ¿Y qué dice? Y en su cabal juicio. Y oiga lo que dice, lo que sigue. Yo no entiendo eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tuvieron? Tuvieron miedo. El hombre está sentado a los pies del Mesías. Ya está vestido con ropita. En su cabal juicio. Y dice la gente, tuvieron miedo. Parece como que se alineaban más con el endemoniado que con el que está ahora ya libre. Qué increíble, ¿no? Es de las cosas que uno no entiende. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Versículo 36. Seguro, ¿sabe qué? Cuando yo leía esto, porque yo analizo, cuando yo estoy haciendo el estudio y todo, sería que los que fueron dijeron malas cosas. Contaron mal lo que habían visto. ¿Por qué iban a tener miedo? Versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Dice, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. No, ahí está la prueba. Ellos le contaron cómo había sido salvado. El Mesías vino, aquellos se postraron, porque eran los demonios, no era él. ¿Y qué es lo que pasa? Y ya es libre. Y ya es libre. Pero oiga lo que pasa, mis hermanos. De nuevo, ¿cómo hallaron al hombre de la condición endemoniada? Estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba vestido y en su cabal juicio. Vamos a hacer un recordatorio, nada más. Porque este hombre estaba endemoniado, dice la palabra en Lucas 8, hace mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino moraba ¿dónde? En los sepulcros. ¿Ve que los demonios tratan de sacar a la gente de las casas? Del lugar donde tiene que ser. El hombre tenía fuerza sobrenatural. Le ataban con cadenas y grillos, pero la rompía. El hombre era impelido, era empujado, arrastrado por los demonios a los desiertos, a lugares desérticos. Y este hombre, dice, se hacía daño a sí mismo. Oiga la condición. Oiga todas esas cosas. ¿Usted tiene a alguien conocido así? ¿O ha visto a alguien en todas esas condiciones así? Y luego llega y lo ve ya vestidito, buscando al Mesías. Y usted se asusta. Me asustaría de una buena manera, gloria a papá. Alguien conoció al Mesías. Ese cambio no lo puede hacer ningún hombre definitivamente. Y oiga, versículo 35, repito, y hallaron al hombre quien había salido de los demonios, ya decía libre, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo dice, a pesar, oiga muy bien, vamos a dejarlo ahí, a pesar de que habían presenciado la libertad, la liberación de este hombre, la gente del pueblo dice que lo que hizo fue que tuvo miedo. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente le tiene miedo a ser libre? ¿Por qué la gente le tiene miedo cuando alguien es cambiado por la sangre del Mesías? ¿Por qué la gente va a tener miedo de la condición de alguien que ya es libre en el Mesías y quiere caminar de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Por qué le tienen miedo? Yo le leo este pasaje bíblico. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Si lo quiere apuntar, eso está en 1 Corintios 2:14. Oiga muy bien.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mis hermanos, hay cosas que el hombre que no tiene la presencia y no vive en la presencia del Espíritu Santo no las va a entender. Son locura, son locura. Y no estoy hablando de cosas extrañas en personas que conocen de Jesús. No, estoy hablando del estado de un cambio de una persona de que estaba endemoniado, viviendo en sepulcros, perdiendo la dignidad porque andaba desnudo, y pasa y está vestido a los pies del Mesías. Y la gente le tiene miedo a eso. ¿Qué me quiere decir esto? La palabra a mí me dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. La única manera que usted y yo, dice la palabra como leíamos y estudiamos en Juan capítulo 3, es cuando se presenta nuestro Mesías con Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué dice? Ver el reino de Dios. Y luego en el mismo capítulo, ahí en Juan 3 le dice, versículos después le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos en una tierra, estamos habitando aquí y es una lucha entre dos reinos. La palabra dice que los que creemos en el Mesías por su sangre y somos bautizados, el Espíritu Santo viene y está en nosotros. Y esa es la importancia de entender la libertad que nos da el Mesías. Hay cosas que hay personas que pueden saber muchas cosas, que pueden tener mucho conocimiento bíblico, pero si no tienen la relación y no están con el Espíritu Santo, mis hermanos, se van haciendo, dice la palabra, no contristéis, no se aparte de la presencia. Y en el momento que Dios nos trajo a libertad, usted solamente tiene un camino a seguir. ¿Para qué se va a devolver aquí? ¿Por qué? La cautividad no da libertad. La cautividad no da esa bendición de ese hombre que está a los pies del Mesías. Nosotros damos testimonio de estas cosas y lo debemos de enseñar a las personas que conocen del Mesías y han sido bautizados. Yo doy testimonio de eso. Yo conozco a un hermano que conoció de la verdadera relación con el Mesías y él fue. Y lo primero que entendió, porque él se arrepintió, entendió el llamado de Juan el Bautista y se arrepiente, y va y busca y me dice: tengo que ser bautizado. ¿Y qué es lo que pasa? En medio de estas cosas, se bautiza y empieza una nueva vida. Él empieza una nueva vida. Un día este hermano se reúne a tomar café con personas que habían dejado de ver por un buen tiempo. Por un buen tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas personas, por supuesto, no conocían del Mesías. Eran amigos que tenía él y personas conocidas de hace mucho tiempo. Y oiga lo que le dicen a esta persona. Somos testimonio de eso y testigos. ¿Sabe qué le dicen a esta persona? Tenían mucho tiempo en no verlo. Le dicen: ¿dónde está el verdadero? Y póngale el nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amigo que conocíamos? Y con eso se referían, oiga muy bien, al alcohólico, al que le sobraban malas palabras, al que bromeaba con inmoralidad sexual. Hay gente que todo es doble sentido. Él era así, doy testimonio de eso. Al que era bueno para bromas y chistes groseros. Usted me dice: ¿qué? Y por la gracia del Padre, este hermano, damos testimonio de eso, ya no era esa persona. Ya no era alcohólico, ya no hablaba malas palabras, ya no hablaba de inmoralidad sexual, ya no hablaba todo en doble sentido, ya no daba bromas y chistes groseros. Esa persona cambió. Claro, cuando los amigos lo vuelven a ver, ellos quieren el amigo anterior. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Los amigos y todo este grupo de personas, igual que el endemoniado, como que tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo rechazaron. Y no lo aceptaron más en el grupito del colegio que tenían. Porque ya es el raro. Ya no toma. Oiga muy bien.
Ya no habla inmoralidades sexuales, ya no habla en doble sentido, ya no anda borracho, ya no andan todas estas cosas. Ahora es una persona nueva. No debería de ser más bien de bendición. ¿Por qué la gente teme o rechaza la libertad en el Mesías? ¿Por qué? Porque cuando una persona verdaderamente Dios lo toca y Dios lo cambia, porque es Dios, ¿quién puede hacer que una persona, este varón era alcohólico, yo lo conozco, doy testimonio de eso, alcohólico, y él deja de tomar de la noche a la mañana? A este varón fue tan increíble el cambio que él deja de hablar malas palabras, inclusive deja todo. Cuando él llega y con la misma casa y en la familia lo rechazan, porque ya no usted no es el mismo. Ya me habla de cosas y me parece, y la gente sabe que le dice, es que se convirtió en religioso. Es que la gente, como de nuevo, yo le leo este pasaje bíblico, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Este hombre está siendo libertado, él libre de todos esos demonios allá en aquella ciudad, y la gente se asusta porque está sentado a los pies del Mesías. ¿Por qué el ser humano en la naturaleza de nosotros hay algo que rechaza la libertad del Mesías? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que yo prefiera un amigo endemoniado que un amigo libre en el Mesías? ¿Cómo puede ser? Oiga lo que dice este pasaje bíblico. Y es palabra del Señor, amén. Oiga lo que le voy a decir. Entre ustedes, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre ustedes. Pablo está hablando a gente creyente. Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Oiga. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, para que no le digan religioso a este muchacho. Tampoco conversaciones necias, ni chistes groseros. Oiga lo que dice la palabra. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros, oiga lo que dice Pablo, de que nadie que sea inmoral, impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino del Mesías. Eso está en Efesios, si lo quiero apuntar, 5 del 3 a 5, Nuevo Testamento. Cuando yo le leí ese pasaje bíblico a ese muchacho, yo se lo puse, le digo, vea mi hermano, usted es el reflejo de la palabra de Dios. Y lloraba. ¿Por qué? Porque él entendió que la palabra de Dios se estaba haciendo vida en él. Él ya no era esclavo de todas estas cosas. Él cambió, dice la palabra, que fue trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Y él entendió, dijo, qué hecha. Que hasta mi tata y mi mamá no me vuelvan a hablar si quieren. Qué bueno es saber. Y él no entendía que él estaba haciendo luz. Era una persona que estaba empezando en el evangelio. ¿Está usted listo para llevar personas al evangelio de Dios siendo luz como este varón? ¿Está usted siendo ese tipo de luz en su casita, con sus hijos? Porque mis hermanos, oiga lo que dice la palabra. Pablo lo advierte. Este estado es un estado de esclavos. El esclavo no recibe el reino. El que recibe el reino son los hijos. Y los hijos son los que actúan y siguen el diseño del Padre. Entonces, vea lo que dice Lucas 8, versículo 35, de nuevo ahí para ir con este hombre que estaba endemoniado. Y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentados a los pies del Mesías, de Jesús. Estaba vestido de nuevo y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entró a la barca, ¿qué dice? Y se fue. ¿Usted sabe? ¡Qué desperdicio! Está haciendo la gente libertad de los demonios. ¿Y sabe qué le dicen al Mesías? Váyase por favor. Le ruegan, es que eso es lo peor, es que le ruegan. Yo me imagino a la gente, váyase por favor, váyase. Queremos a este pueblo endemoniado. Queremos a este pueblo endemoniado. No podemos permitir, hay gente que dice que el negocio de ellos, ¿sabe qué era?
Por eso era un pueblo gentil. ¿Sabe a qué posiblemente se dedicaban ellos? A los cerdos. ¿Y cuántos cerdos se fueron allá abajo? Y ellos, hay gente que dice, teólogos, y dicen, no, es que esta gente lo que tuvieron temor era de perder sus negocios. Y sí, así es. Muy posiblemente tal vez fue un poco de eso. Pero usted sabe lo que es cualquier precio que hayan valido esos cerdos, cosa que era, por eso era un pueblo gentil que no conocía, y era un alimento que totalmente nada que ver con el pueblo de Israel, el pueblo del Padre. Pero esos cerdos, posiblemente, si esa es la razón, era más importante que el hombre en libertad. ¿Y cuánta gente pudo haber sido libre en ese pueblo? ¿Cómo puede ser de nuevo que la gente le ruegue al Mesías que se vaya? Ni siquiera fue que le pidió, es que le rogaron. ¿Alguien le ha rogado a usted alguna vez? Yo me imagino, ¿verdad? Un hijo, ¿no? Porque yo a veces le rogaba a papi, ay papi, déjeme ir al partido, papi, déjeme ir al partido. Yo sé que me porté mal, no cogí todo el café que tenía que coger, papi, déjeme. Es rogar y rogar. Esta gente le rogaba al Mesías, váyase por favor, váyase. Oiga, qué increíble, a mí no me cabe en la cabeza lo que es la naturaleza del ser humano, que prefiere cautividad en vez de libertad. Qué interesante que tenían a este hombre atormentado y endemoniado en medio de ellos, y de hace mucho tiempo, y ahora parece que les molesta que él esté ahí ya liberto y ya sin esa condición. Hay muchos, oiga muy bien, que no desean la libertad del Padre, pero dice la palabra, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros, oiga muy bien, cuando la persona, el ser humano, por la naturaleza que tenemos más miedo de la libertad del Mesías que a la cautividad de Satanás, en ese momento muchas veces empujamos la presencia del Padre y le decimos, fuera de mi casa, fuera de mi vida. Cuando el ser humano le tiene, oiga muy bien, le tenemos miedo a la libertad del Mesías en nuestras vidas, muchas veces empujamos fuera a Jesús y le decimos, váyase, váyase, porque preferimos vivir en cautividad que vivir en la libertad del Mesías. Mi hermano, esto es una realidad. Y en algún momento nos enfrentaremos a esta realidad, usted y yo. Pero el endemoniado se enfrentó no solamente a un grupo pequeño. Oiga lo que dice, hay gente que empuja la presencia de Dios y le dice, fuera de mi casa. Usted sabe lo que es. Oiga lo que dice la palabra, no hizo allí, estaba en un pueblo, el Mesías, se llamaba Nazaret, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso está en Mateo 13:58. Leo otro pasaje. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. El Mesías se asombra a veces de la incredulidad que hay en la persona. El propio Mesías. Yo no le estoy hablando de cosas raras, estoy hablando del cambio de una vida de vivir en esclavitud, porque así lo dice la palabra, a una vida donde yo cambio porque la palabra y el Espíritu Santo me cambia a mí. Estamos empujando al Mesías como la gente. Dios, papá nos guarde, papá nos guarde. ¿Cómo puede ser que el hombre tema la libertad que trae el Mesías? ¿Será más bien que la incredulidad dentro del corazón de piedra del hombre nos hace simplemente no aceptar la palabra de Dios? El Padre tenga misericordia. Y recordemos la palabra que dice, aquel hombre que era muy incrédulo, y sabe que era el padre de un muchacho que estaba endemoniado. Y le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo Jesucristo, creo Yeshua, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo lo es posible. Qué bueno, eso está en Marcos 9:24. El hijo lo había poseído un espíritu malo, lo sacudía, oiga muy bien, lo echaba como arajos, él crujía los dientes, le echaba en el fuego, trataba de matarle,
De nuevo, hay muchas de estas influencias espirituales que lo único que quieren es matar a la persona para que no conozca la libertad del Mesías. Y hoy en día es lo mismo. Es el mismo que el tiempo del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea lo que dice el versículo Lucas 8:38. Y el hombre de quien había salido los demonios, vea qué diferencia. Aquí rogaba de una manera diferente. Lucas 8:38. Y el hombre de quien había salido los demonios, ¿qué dice? Le rogaba que le dejase estar con él. ¿De qué manera? El endemoniado dice, yo quiero estar contigo, yo ya no soy libre, yo quiero estar contigo. ¿Qué manera de ruego diferente? Mientras el pueblo le rogaba a Jesús que se fuera, él le rogaba. Pero oiga lo que le dice el Mesías. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué dijo él? No, yo no voy a ir a mi casa. Ahí son un montón de incrédulos. No, vea lo que dice. Y él se fue publicando, no a la casa, sino por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mi hermano, esa es la libertad. No solamente es libre, sino el Mesías le da una orden. Y sí, bueno, ok, no me voy a ir contigo, me voy para la ciudad. Y se fue solito. Oiga, qué tarea. Y se fue a publicar lo que el Mesías había hecho con él. Él había sido endemoniado por mucho tiempo, andaba desnudo, era llevado inclusive a lugares de muerte. Él mismo se flagelaba y después de eso fue libre en el Mesías. Mientras la multitud le rogaba al Mesías que se fuera, este hombre, ¿qué le dice? Le rogaba ¿para qué? Para que estar con él. Eso es una de las claves de ver una persona en libertad en el Mesías. ¿Sabe qué hace? Quiere estar en la presencia del Padre. Quiere estar donde está la palabra. Quiere estar en su presencia. De la misma manera que este hombre valoraba la libertad y rogaba, obedeció. Él estaba valorando, sino estaba diciéndole, yo no me quiero ir del lado tuyo. Pero cuando el Mesías le dijo, vete a tu casa, y él entendió la instrucción del Padre. Qué increíble, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tan importante es ser agradecido con el Padre Eterno como obedecer la instrucción del Padre. Y él fue instruido a dar testimonio ¿de qué? De su libertad. A un pueblo que le había rogado al propio Mesías que se fuera. Qué importante es entender que somos llamados ¿a qué? A dar testimonio y el Padre se encargará de añadir de los que serán salvos. Usted sabe lo que es. Él acaba de ser liberado y acaba de ver a todo el pueblo decirle a Jesús, váyase de aquí, yo no quiero que usted esté aquí. Y ahora él va por toda la ciudad diciendo lo que Jesús hizo en él. ¿Usted cree que todo el mundo lo recibió con aplausos y hey, sí, ahí viene el que ya no está endemoniado? No, posiblemente no todo el mundo. Pero ahí es donde tenemos que tener nosotros la madurez del llamado que nosotros tenemos. Y ya le dice el Mesías, vete a tu casa. Cuando estamos con nuestras familias y cuando estamos con las personas, estamos siendo esta luz como este varón. Bendito sea el papá. Entonces, Éxodo capítulo 12, ¿me acompañan? Era una ciudad que no quería ser libre. Era una ciudad que quería seguir en cautividad. Pues él dijo, heme aquí, yo iré. Envíame a mí. El tema de los demonios es un tema muy amplio. Y es una realidad espiritual que vivimos usted y que yo. Es una realidad espiritual que se vive diariamente. Pero dice la palabra que el natural le parecen cosas locas. Pero el espiritual todo lo discierne en el Espíritu Santo de Dios. Y ahí lo importante de entender, ¿seré que yo con mis actitudes y con mis borracheras y con mis malicias y con todo lo que yo hago estoy abriendo puertas de demonios a mi casa y a mis hijos? Sí, así es. También con los juegos, los jueguitos esos, PlayStation, lo que sea, la música, esa música. Usted, y ahí viene la gente, uy, qué religioso. Los espíritus inmundos están pero vueltos de cabeza porque les viene juicio. Y si usted puede ver y analizar las condiciones de muchas personas
de muchas personas lo que necesitan es la libertad de Cristo, la libertad de Yeshua, no una medicina. Eso no quita muchas cosas. La gente quiere llevar a la gente a los psicólogos, pero el psicólogo no se puede meter al alma de la persona y no puede hacer una liberación. La liberación solo la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y las borracheras, el alcohol, las malas palabras, la televisión, los celulares, los niños están siendo expuestos hoy en día a una gran cantidad de demonios, porque ellos aprovechan todas estas cosas. ¿Para qué? Para que ellos no vean la luz del Mesías, para que su casa no llegue a la revelación del Mesías. La pornografía, terrible, pero igual toda una de estas cosas. Entonces viene la parte, ¿estoy yo siendo el sacerdote que dice la palabra que tengo que hacer la luz? ¿O estoy prefiriendo las tinieblas? ¿Por qué usted tiene que andar y voy de nuevo? Y dice, ahí viene Henrito. Pero un día, si hay alguien que está con esta situación, lo va a entender. ¿Para qué tiene que andar con gente usted? Métalo en su casa, en un ambiente de santidad, de palabra, de oración. Pero usted va y se mete con borrachos y anda metiéndose a otros lugares. Usted, oiga, varones sobre todo, porque usted fue llamado a ser sacerdote, dice la palabra. Y usted tiene que ser luz para este tiempo y llevar la libertad. Y en vez de llevar libertad, está llevando a sus hijos a su hogar, una maldición. El enemigo no es tonto. Por eso es una de las cosas. Y vea, si no, mis hermanos y mis hermanas, vea la dureza de corazón, de cierta manera, con la palabra de Dios es rechazada muchísimo por los hombres en estos tiempos. Sobre todo el hombre. Y el enemigo utiliza muchísimas maneras para quitarte el sacerdocio, porque luego te sientes avergonzado. ¿Por qué? Te metes en pornografía, vas con tus amigos y te emborrachas y hablas un montón de cosas vulgares. Y luego llegas a la casa y tu esposa le dice, venga, ore por mi hijo. El hombre va a callar. El enemigo utiliza eso. Usted, hombre de Dios y mujeres de Dios, tenemos que ser libres de estas cosas. Hay espíritus inmundos que vienen y vea, y nosotros tenemos que ser luz para nuestra casa y tenemos que ser salvación, llevar la salvación, a nuestros hijos. Dice la palabra que nuestros hijos, ¿qué dicen? ¿Que son qué? Ellos son herencia. Sus hijos son herencia de Jehová. No diga que son mis hijos y se siente orgulloso. Qué bendición, siéntase, sí, de la buena manera, con un orgullo santo y puro de que son mis hijos. Pero cuidado, porque sus hijos, dice la palabra, son herencia de Jehová. Y un día nos van a pedir cuenta por nuestros hijos. Y el enemigo se aprovecha de eso, llevando a la gente a la cautividad, no a la libertad. Y por eso hoy ves a un hombre que busca la palabra, que lee la Biblia, que ayuna y que ora, y llega al trabajo y todo el mundo se burla del hombre en realidad. Este ocho y todo, ya no habla malas palabras, ya no anda con las juntas, es algo extraño. Usted y yo fuimos llamados a ser a ese endemoniado gadareno que va a la tierra donde no quieren al Mesías. Y le va a pasar en la casa. Pero yo y usted vamos a llevar esa luz, amén. Amén. Hombre, vamos a ser sacerdotes, amén. Bueno, aleluya. Porque nuestros hijos un día estarán frente a la presencia del Padre, amén. Ellos van a estar frente a la presencia del Padre. Usted y yo vamos a estar frente a la presencia del Padre. Éxodo 12:1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos a llegarlo hasta ahí. Ha estado Israel, oiga muy bien, por cientos de años en la cautividad, en la esclavitud, por cientos de años. Y muchos de estos años, de esos cientos de años, fueron en esclavitud, y una esclavitud fea. Y el Padre ha enviado a Moisés y a Aarón con un mensaje. ¿Sabe cuál es el mensaje que envía? Después de que ellos estuvieron mucho tiempo de esclavitud, mucho tiempo. ¿Y sabe qué les dice? A ellos, le dice, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Yo he estado cautivo, esclavo, en cadenas por cientos de años. Y llega Aarón y Elías y se presentan, Aarón y Moisés, y se presentan en el faraón y le dicen, tienes que dejar al pueblo de Dios porque ellos van a ir a hacer fiesta, ¿a dónde? Al desierto. Usted se queda, ¿cómo?
¿Por qué después de la esclavitud el Padre envía, pero antes de enviar a la gente a la libertad le dice, yo quiero que me hagan una fiesta en el desierto? Entonces, con grandes prodigios, claro que sí, vea lo que pasa. Llegaron las plagas. ¿Cuál fue la primera plaga? El agua se convirtió en sangre. La segunda, ¿cuáles fueron? Los sapos, dijo el otro, siempre tiene que haber un sapo, ¿verdad? 3, los piojos o mosquitos. 4, los enjambres de moscas. 5, enfermedades mortales que afectó a los animales de los egipcios, matando a los caballos, a los asnos, camellos, vacas y ovejas. Luego la 6ª, úlceras. ¿Sabe qué fue la 7? La 7 fue una lluvia de granizo. La 8, una invasión de langostas. La 9, una oscuridad total por 3 días. Y faltaba una. Y él le dice, no, espérese un toque. Han estado mucho tiempo en cautividad y vamos a detener aquí. Y al pueblo, antes de sacarlo, hay que resetearlo. Este mes, en este mes que estamos, de hecho, va a ser un mes nuevo para ustedes. Pero es que yo tengo el calendario egipcio aquí en el iPad. Bórrelo, quítelo. Este mes va a ser inicio de meses para ustedes. Y van a escoger un cordero. ¿En el día que dice? En el día 10. Y lo va a inmolar toda la congregación el día 14. Pero ese día se van a comer el cordero de una manera que se lo van a comer con toda la maleta. Yo no sé usted, yo no es que tenga temor, pero uno tiene que ser precavido, ¿sí o no? Entonces, dijo el 8, no lo estoy, o sea, y por aquello de que es del volcán, tiene que estar uno listo, ¿No ha pensado usted en eso? Yo estuve ayudando en la Cruz Roja, en Estados Unidos, y había unos pueblos que siempre se inundaban. Y como parte de los planes de ayudar a la gente, nosotros siempre le decimos a la gente, mantenga una maletica en su casa, con algunas cosas personales y que usted necesite. Y cuando comenzaba a llover de una manera muy fuerte, ya se sabía que se iba a inundar el pueblo, y se inundaba totalmente el pueblo, ¿verdad? Y había gente que usted llegaba y nosotros dábamos 3 avisos. El río, muy posiblemente que se salga a las 2, siempre era la madrugada, siempre. 3 de la mañana, muy posiblemente. ¿Tiene listo usted sus cosas, todo esto? Nosotros vamos a pasar posiblemente en 1 o 2 horas y pasamos casa por casa en la zona de inundación. Entonces andábamos un montón, por supuesto, pero la Cruz Roja andaba con nosotros y verás qué bendición, porque papá nos abrió la puerta porque ahí todo el mundo hablaba español allá prácticamente. Entonces llegaban, para ellos era una barrera, no podían decirle, el río se va a salir, no sabían nada cómo explicarle a la gente. Y de hecho, en una de esas inundaciones hasta unas personas de Costa Rica fallecieron, se quedaron en el basement de la casa y se quedaron dormidos los señores, era una pareja, y se inundó y se ahogaron. Entonces, siempre tenía que haber algo para estar listos y estar así. Esta Pascua, ellos tenían que estar preparados por si algo pasaba. Y no estoy metiendo miedo con el volcán, pero si usted quiere hacer una maletica, tenerla lista por aquello, los que vivimos allá a la par de la laguna, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Dijo el otro, ay, pero qué fe en Dios. No, es que la palabra a mí me dice que yo tengo que ser sabio. Y la sabiduría dice que está en la multitud de consejos. Y hay gente que dice, ¿qué le cuesta tener una maleta ahí con un par de camisitas de la liga? Nada. Un par ahí usted tiene y está con cuidado. Esta gente tenía que estar comiendo la Pascua así, listos para salir. Habían estado cientos de años en la esclavitud y están ahí. Y se van a comer esa Pascua el día 14 y Dios los va a sacar, dice, con mano poderosa. Han estado cientos de años en esclavitud. ¿Qué hubiera hecho usted? No, Moisés, Aarón, no. ¿Sabe? Es que ellos vieron las plagas. Ellos vieron esas plagas. Ellos vieron ver cómo el granizo, de cierta manera, hizo que muriera caballos, vacas, ovejas, pero de los egipcios. Pero ¿sabe qué pasa? Había un lugar en Egipto que se llamaba Gosén. ¿Y sabe qué pasó en Gosén? Hubo diferencia entre la casa de Egipto y entre la casa de Israel. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser que esta gente, teniendo todos esos animales y todo eso, no le pase nada y a nosotros sí? Y vieron plaga tras plaga, el agua se convirtió en sangre, pasó todas estas cosas. Y llega Moisés y Aarón y dice, ahora vamos a hacer una cena para salir. ¿Cómo? Es como, ¿qué? ¿Viene el volcán? No, hombre, yo agarro la maleta y jalo. No, papito, suave.
Antes de que se vaya a Egipto, tienes que hacer una cena. No es bueno comer, ¿no? A la gente que nos gusta comer. Van a detenerse ahí. Van a hacer la Pascua del Señor. Y esa Pascua lo que significa es que ustedes van a ser libres. Antes de que salgan, con la sangre del cordero que van a escoger en el día 10, van a agarrar en los dinteles de la casa y van a poner la sangre. Sangre, sangre, sangre. Porque va a pasar el ángel de la muerte, y si la casa tuya no está con sangre, el primogénito de tu casa va a morir. ¿Y usted qué hubiera hecho? Después de ver que todo el agua se convirtió en sangre, después de ver que todos los piojos, después de ver las ranas, después de todo eso, le digo, ¿dónde está el cordero? Para ir a escogerlo. Ya, yo no voy a dejar que a Pablito no le pase nada. ¿Yo no? No hubiera sido su reacción de padre normal y corriente. El padre va a sacar a esta gente de libertad, de esclavitud, y les dice que tienen que hacer simplemente una fiesta solemne, y les va a decir, ustedes van a sacrificar un cordero, y esa noche van a comer las cosas, pero como si estuvieran listos para irse de Egipto, aquí, y van a poner la sangre en los dinteles de la casa, en los postes, y no va a morir su primogénito. Usted sabe esa noche cómo vieron todo el mundo, hecho un puño, papito. Pasa el ángel de la noche y el ángel de la muerte. Aquí esta casa, ¿qué? Lo que significa la sangre. Usted sabe que la vida de las personas, la vida de los animales, ¿dónde está la vida? La vida está en la sangre. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, ustedes no comen sangre, de ninguna manera. Pero llegó la última plaga y el Padre hace una separación entre lo que es Egipto y lo que son sus hijos, los que van a hacer la cena de Pascua. Éxodo 12, versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaron uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será, ¿qué dice? Sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo va a comer. Hermanos, para esta generación que salía de Egipto, la libertad significaba demasiado, demasiado. Acaban de ver todas estas plagas, acaban de estar cientos de años ahí esclavos, y entonces ellos dicen que van a hacer la Pascua. A ver lo que dice el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La muerte, de nuevo, no iba a llegar a los hogares que tenían esa sangre, mis hermanos. Pero qué increíble que en medio de esta libertad había sido prometida cientos de años antes. Yo le leo este pasaje. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Eso está en Génesis 15. Mi hermano, cientos de años de antes, Dios le había dicho a Abraham que él iba a tener una familia, y que esa familia, el Padre hace pacto, y que iban a ser tan grande, que iban a llegar a ser una gran nación. O sea, ya eso estaba profetizado. Y la libertad de esta gente dependía ¿de qué? De ese sacrificio de Pascua, de esa sangre del cordero. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? Imagínense. Pascua se trata de libertad. Oiga muy bien, Pascua se trata de libertad. Y resulta ser que Israel, por las cosas que son de esta vida, Israel fue sacado de su tierra más o menos en 70, 80 años después del Mesías. Ahí hubo el imperio romano, ahí se cumplió profecía que el propio Mesías dio.
Y vino un juicio sobre Israel. Y la nación de Israel en 70-80 de esta era fue totalmente esparcida, oiga muy bien, sobre toda la tierra y se fue por todas las naciones. Y resulta ser que el 70-80 después de Cristo, Israel se pierde en el mapa. La gente iba a visitar Israel y ¿sabe qué había ahí? Un desierto total. Pero resulta ser, por esas casualidades de la vida, allá en 1948, el padre, todavía más antes, el padre comienza a llamar a su pueblo. Y lo que se conoce como la diáspora judía, el segundo tiempo después del Mesías, comienzan a regresar y a regresar y a regresar. Y ellos comienzan a sembrar la tierra. Y comienza a cumplirse la palabra profética. Usted sabe que esto está en la palabra. Dice la palabra que la tierra iba a ser fructífera. Iba a pasar de desierto, aquí iba a ser una nación fructífera. Hoy Israel es sumamente pequeño. Y es una de las naciones que le da más alimentos a Medio Oriente. Es increíble, eso era un desierto y ahora tienen frutos, el agua que tienen, eso era un desierto y ahora hay agua. Pero resulta ser que en medio de todo eso vuelven a sembrar algo que era importante para la Pascua. Y resulta ser que ahora, gracias a la palabra del Señor y gracias a que se pudo volver a sembrar, inclusive lo que es la cebada, ya bíblicamente se puede saber, cuándo es este mes que Dios saca a Israel de Egipto. Tenían condiciones, tenía que hacer un tiempo de luna nueva, el cachito apenas así. Pero la luna nueva se da cada rato. Pero tenía que estar la mies, tenía que estar Abib. Abib significa una condición que esté ya madura. Entonces, por eso es que se podía hacer que debido a este año hubo mucha lluvia allá en Israel. Este año hubo mucha lluvia. Y se creía que la mies no iba a estar para este tiempo. Resulta ser que este año ya salió la luna nueva y resulta ser que hay mucha gente, ya tenemos mucha gente en Israel que conocen de estas cosas y no uno, son muchos. No van a campos que están irrigados humanamente, por decirlo así. Hay muchos campos que le echan muchos químicos. No. A campos que son totalmente naturales. Y resulta ser que hace unos días atrás empezó el primer mes bíblico. Nosotros estamos en el año nuevo bíblico. Y resulta ser que en medio de estos días, el próximo domingo, ¿sabe qué día va a ser? El próximo domingo es el día de Pascua. El próximo domingo. Y alguien dijo, ya salió con cosas raras. Pascua es libertad. Pascua es sinónimo de cordero. Pascua es sinónimo del pacto en la sangre. Pascua es lo que nos lleva de la cautividad de Egipto a la libertad en el Mesías. De la cautividad, como aquel hombre endemoniado, a la libertad en el Mesías. Le leo yo, si quiere, le voy a leer esto. Oiga lo que dice. Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y usted dice, el Padre haciendo fiestas. Nosotros hemos estado esclavos por un montón de tiempo en Egipto. Así es igual nosotros. Éramos esclavos, ¿sí o no? De aquello, de lo otro, de ello, de todas esas cosas. Y llegan los pies del Señor y me dicen, ahora tienes que celebrar fiesta al Padre. ¿Cómo? Sí. ¿Alguien que me explique eso? ¿Por qué es importante las fiestas del Padre? Resulta ser que la palabra, dice así, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y resulta ser que la palabra para fiestas, aleluya, usted dice, y ahí sí, vamos a celebrar fiesta. La palabra para fiestas es la palabra en el hebreo moedín. ¿Cómo que moedín? Sí, es una palabra moedín. ¿Qué significa moedín? ¿Por qué la traducieron como fiestas? Es una celebración santa. Oiga muy bien. Oiga lo que significa esta palabra en el hebreo. Y como algunas traducciones ya lo traducen realmente, lo que significa es
un tiempo especial, una cita, es una cita, un tiempo especial para el Padre, es un momento de reunión. Pero lo interesante es que esta reunión, que lo dice Levítico, que lo dijo cuando el Padre iba a sacar a Israel de Egipto, esas fiestas, esa reunión, no están solamente escritas en el libro de Levítico. Resulta ser que en el día cuarto de la creación, cuando dice el Señor, hagamos, ¿qué dice? Lumbreras. La palabra ahí en Génesis dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para, ¿qué dice? Para las estaciones, para días y años. Entonces la gente piensa, estaciones como ¿qué? Primavera, verano. No, ahí no está hablando de eso. La palabra estaciones es la misma palabra que se usa en Levítico, es la misma palabra que se usa en Éxodo, y resulta ser que él estaba diciendo, entonces, oiga lo que dice, cómo cambia la manera de pensar las cosas. Dijo luego Dios, haya lumbreras, o sea, voy a crear la luna y el sol en los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las reuniones que él va a convocar. Y se queda, esta gente cuando estaban traduciendo, o lo hicieron al propio, porque mucha gente sí, hay traducciones que son terribles, la Biblia es la correcta, solo que la traducción es terrible. Esas reuniones fueron establecidas desde la creación. Y esto que Dios estaba hablando, para eso Él puso el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay en el cielo, era para que el pueblo llegara un día y entendiera cuándo tenían que salir de Egipto. ¿Saben qué día salió de Egipto? El día 14 del primer mes. ¿Sabe qué significa eso en la cuestión de la luna? Ellos iban a salir en juicio, pero iba a haber una luna espectacular. ¿Sabe cuándo es la luna de nosotros este mes? El próximo domingo. Porque es la luna llena. Entonces Dios va a sacar al pueblo. ¿A qué hora salió el pueblo de Israel? ¿A qué hora salió el pueblo de Israel de Egipto? En la noche. ¿Iban en las tinieblas? No. Estaba la gran luna aquella, pero dice la palabra muy claramente que también, oiga lo que dice, iba la nube de fuego y en el día una nube que los cubría. Imagínense con este sol uno aquí, vaya esté 2 horas allá afuera. Esta gente duraron 40 años en el desierto y el Padre les cubrió, no les puso protector solar, Él mismo los guardó y los protegió por 40 años. Entonces, estas fiestas solemnes que se dicen en Génesis en el 4.º día, esto fue lo que habla Aarón y Moisés. Deja ir a mi pueblo para que celebren una fiesta solemne del Padre en el desierto. Lo que ellos no entendían era que Dios estaba poniendo por Israel un plan perfecto para que usted y yo conociéramos un día que llegara el Mesías para salvarte a ti, a ti y a ti. Y de la misma manera que Israel ese día comió esa Pascua y sacrificaron ese cordero, ¿sabe cuántos años después? ¿A qué día se tenía que escoger el cordero? En el día 10. ¿Sabe cuál es el día 10 en su Biblia? Para que esta semana lo repase. Lo que la gente conoce como la entrada triunfal. El día 10 era el día que se escogía el cordero. Ahora, cada casa, porque eso se le celebraba en el templo, ¿verdad? De Israel. Entonces, cada casa tenía su cena. Pero había un cordero que se iba ¿a qué? A sacrificar en el templo de Israel. Y en el día 10 se escogía ese cordero. ¿Sabe dónde venían los sacerdotes? ¿De qué ciudad era que se escogían los sacerdotes aquel corderito? Y resulta ser que llevan al cordero en el día 10, lo escogen, y del día 10 al día 14 lo tenían que inspeccionar. Tenía que ser perfecto. Y resulta ser que el día 10 llega el Mesías y le dice a los discípulos, vayan a la casa de aquel varón, a ver, ahí hay un burro, hay un burrito, que nunca nadie se ha montado, me lo traen. Y llega el Mesías y entra. Y por el lugar donde toda la gente estaba, porque llegaba todo el mundo, porque esta fiesta tenía que ser celebrada, oiga muy bien, sacerdotes de la casa, hombres, todos los hombres tenían que ir a esta fiesta.
y se tenía que celebrar ahí. Habían 3 fiestas de peregrinación, pero esta era la principal, la primera en este caso, el sacrificio de la Pascua. Y ese día donde va a entrar el Cordero, resulta ser que el Mesías entra con sentado en el burrito, como dice la palabra, una profecía que dice que él tenía que entrar en esa ciudad como un rey. Y ahí es donde todo el mundo, ¡Hosana, Hosana! El rey. Y comienzan prácticamente a adorarlo, a Jesús. De la misma manera que Israel escogía el Cordero en el día 10, Yeshua entra como el Cordero en el día 10. ¿Qué dice? Tenía que ser inspeccionado. Y si usted ve la Biblia y lo analiza, lo desglosa, pasaron 4 días. Y a él todo mundo, los fariseos, los saduceos, todo mundo lo comenzó a decir. Y le comenzaron a probar y 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 a probar. Hay algo muy interesante. En el día 10, llegan y le dicen los religiosos, Jesús, calla a estos hombres. Porque decían, Hosana, Hosana. Estaban diciéndole que él era el Salvador. Él era el Cordero que se había esperado desde el tiempo de Génesis para que nosotros fuéramos perdonados desde el día 4 de la creación, que antes de todo, ese Cordero siempre estuvo en los planes del Padre. Y Israel fue la luz para traer estas fiestas y enseñarlo a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Y ese día llegan y le dicen al Mesías, ustedes, y le dice, cállenlos, cállenlos. Y dice el Mesías, si ellos callaran, que se me están diciendo que yo soy rey y que yo soy el Salvador, las piedras mismas si ellos callan, las piedras van a hablar. ¿Y sabe quién habló? Las piedras. El último que reconoció que el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Mesías, después de 4 días de estar siendo inspeccionado, y dijo, no he encontrado ningún defecto en él. ¿Sabe quién fue? Poncio Pilato. Las piedras, o sea, los que no conocían, los que no eran pueblo de Dios, tuvieron que hablar y decir, no hemos encontrado ninguna falta en él. Y a él lo mataron siendo perfecto. ¿Sabe qué día murió? Él muere en el día 14. En el momento que el Cordero está siendo degollado en el templo, está Cristo siendo un crucificado. Y dice la palabra que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Cuánto hubieron tinieblas en Egipto? Y hubieron tinieblas por 3 horas. Oiga, mi hermano. Y a la hora exacta que el sacerdote allá en el templo decía, es el Cordero perfecto, se ha completado el sacrificio de este año de Pascua. En ese momento, ¿sabe qué decía el sacerdote? Consumado es. Y Yeshua como Cordero y como sacerdote en esa cruz dijo, consumado es. A él nadie le quitó la vida, él la dio. Y dice que él entregó su espíritu, porque él sabía la hora exacta que el Cordero era sacrificado. Mi hermano, es algo loco esto. ¿Cómo puede ser tantas cosas? No, dígame que, ¿cómo? Nunca me han dicho eso. Sí, a mí nunca me lo han dicho. Yo estoy como el endemoniado. Yo no sabía ni qué hacer cuando me contaron todas estas cosas. Ya entiendo por qué tengo que hacer fiesta. Porque cada año, ya no hay templo. Yo no tengo que ir y sacrificar un cordero y hacer todo eso. No, ya no tengo. Por eso es que Pablo lo dice. ¿Qué dice Pablo? Nuestra Pascua, nuestro Pesach, así se dice en hebreo. Pesach significa, ¿qué significa Pesach? Paso por encima. Ya no eran los primogénitos los que tenían que morir, era cada ser humano de la tierra. Y entonces la persona que tiene la sangre del cordero, igual como en el tiempo de Egipto, el juicio no lo va a tocar. Él reconoció al Mesías y espiritualmente el Mesías va a ver un sello, oiga, es un sello, no una marca. Es un sello que va a poner él y representa la sangre del Mesías. Y cuando venga el juicio final, que va a venir muy pronto, por eso los demonios están como locos por todo lado, van a reconocer y van a ver la sangre del Mesías. Igual como la palabra que dice en Ezequiel, que antes de que venga el juicio le dice el Señor, no.
En Ezequiel dice la palabra que hay cuatro, igual como en Apocalipsis. ¿Cuatro que van a ir en Apocalipsis? ¿Cuatro qué? ¿Los cuatro qué? ¿Los cuatro qué? ¿Los cuatro qué? Los cuatro jinetes, los cuatro caballos, y cada uno de ellos representa un juicio que viene sobre la tierra. Pero mis hermanos, resulta ser que antes de que venga ese juicio, dice la palabra, le dice el Señor en Ezequiel, no. Manda un ángel y dice, séllalos antes de que venga esto. Viene un tiempo, mis hermanos, y no es miedo, eso no es miedo, no es meter nada, cosa rara. Es libertad, y los que tengamos la sangre del Cordero, vamos a ser librados de ese juicio que viene a la tierra. Van a pasar muchas cosas, ¿sí? Muchos van a tener que morir como mártires, posiblemente sí. Yo no sé ese endemoniado gadareno si lo agarraron a pedradas cuando fue allá, porque la gente está tan manifestada por llevar la palabra, que a veces al que lleva la palabra lo apedrean. Ve a Esteban y ve a la gente lo que está pasando en África en este momento. O sea, la parte final, mis hermanos, de las cosas que están en la Biblia. Y usted me dice, es que eso lo vienen predicando hace años, mi hermano. Hermano, vean lo que se está volviendo realidad en la palabra de Dios. ¿Usted ha visto tal maldad en la tierra como la que hay ahora? Dice la palabra que esto va a ser como los tiempos de Lot. Esto va a ser como los tiempos de Noé. Todos los pensamientos de toda la mayoría de personas van a ser ¿qué? Hacer el mal. Y lo único que nos va a guardar, mi hermana, y a su hijo, y a nosotros, y a su esposo, es la sangre del Cordero. Y aún si tuviéramos que morir como mártires, que el Señor nos dé la fortaleza, porque bueno, imagínense hacer eso. Lo único es la sangre del Cordero. El otro domingo, en la tarde, en Israel, ya la mies está VIP. Y vamos a celebrar la Pascua del Padre. No son cosas raras, no es nada raro. Siéntese usted en una cena con su familia. Siéntese usted con su casa. ¿Se acuerda, sacerdotes? Nosotros somos llamados a llevar este mensaje de libertad. Entonces, debemos de entender que dice la palabra. Israel tenía una misión, igual que nosotros. Oiga lo que le dice el Padre Israel. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves, ¿qué dice? Mi salvación. Ahí dice mi Yeshua, hasta los confines de la tierra. Israel tenía la tarea de llevar ese mensaje. ¿Lo logró? Algunos se desviaron a tal punto que Israel fue dividido en 10 tribus arriba y 2 tribus acá, y las únicas que quedaron fueron las tribus de Judá y Benjamín. Las otras tribus fueron esparcidas por toda la tierra, incluyendo aquí esta nación. Y vea qué increíble que él lo hizo solamente porque tenía que venir un día a morir en esa cruz, un día de Pascua, el Cordero del Mesías. Él fue escogido como Cordero, él se bautizó siendo obediente, el día 10 entró, todo el mundo lo inspeccionó, murió a la hora, y por eso es que llegan y dicen los religiosos, no queremos que ellos estén aquí porque están los ladrones, ¿se acuerdan? Los ladrones todavía están vivos. Y entonces dice, quiebrele las piernas. Lo que hacía era que aceleraban la muerte. Y cuando llegaron a quebrarle las piernas, se detuvo. Porque la palabra dice, ni un hueso se le quebrará. 600 años antes estaba hablándome de que el Mesías iba a morir en la cruz y que ni siquiera un hueso se iba a quebrar. Él entra a la tumba y por eso empieza en esa noche, el otro domingo al atardecer, empieza una fiesta solemne que se llama Panes sin levadura. Él es el pan sin levadura. En él nunca hubo pecado. Y realmente, vea qué increíble que él resucita. Era la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. A las 3 días y a las 3 noches hay otra fiesta. ¿Sabe cuál era la fiesta? La fiesta de las primicias. Y él resucita en primicias, exacto. No puede ser. Y dice que comienza a contar. Comenzamos a contar y llegamos de primicias ¿a dónde? A Pentecostés. ¿Ha escuchado Pentecostés? ¿Y qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo.
Las fiestas solemnes que me dice que de Génesis el Señor puso la luna, el sol y las estrellas para traer libertad un día a todos aquellos que reconocieran el Cordero. Esas fiestas solemnes en este primer tiempo es el sacrificio de Pascua, ¿sí o no? Panes sin levadura. Él es el pan sin levadura, él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida. Luego viene, resucita, ¿qué? En primicias. Y luego viene el Espíritu Santo en Shavuot o Pentecostés. Mi hermano, estas son las fiestas que hay, pero para este tiempo del año, lo que se conoce como el primer mes, donde está la mies Abib. Pero resulta ser que usted estudia la palabra, al final del año, ¿estas las cumplió el Mesías? Claro, todas las cumplió el Mesías. Y resulta que al final del año, ¿están cuáles? No, Shavuot es esto, Pentecostés, al final del año. Al final del año se empieza una que se llama Yom Teruah, el día del clamor. Luego dice Yom Kippur, el día del juicio. ¿Se acuerdan los demonios? ¡Ja! Ahí no quieren llegar, pero van a llegar un día. Y luego dice tabernáculos. Estas fiestas del final del año no se han cumplido todavía. ¿Y sabe qué significan esas fiestas? La venida del Mesías que viene. Él cumplió literalmente, él fue el Cordero de Pascua, él fue el pan sin levadura, él resucitó en primicias y el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Hasta la propia historia, usted se puede meter ahí, métase en historia. Él cumplió todas las fiestas, no puede ser esto, él hizo todo, murió a la hora que tenía que hacer todo. ¿Y usted cree que las fiestas del final del año no son importantes? Y aquí viene la enseñanza del endemoniado Gadareno. ¿Por qué? Si estas fiestas me llevan a mí a la libertad, al Mesías, ¿por qué la gente se asusta cuando usted dice, voy a celebrar Pascua este año? Y dicen, ¿pero qué es eso? ¿Qué lo picó? Ustedes lo están, ¿por qué? Mi hermano, voy a celebrar este año, voy a conmemorar, voy a hacer la conmemoración de Pascua. Oiga, se judaizó, ya se volvió loco. ¿Por qué? Si a mí la Biblia me enseña que es la revelación del plan del Mesías. El endemoniado Gadareno fue libertado, ¿sí o no? Sí. Y el pueblo rechazó hasta el propio Mesías. Hoy en día tenemos la misma situación. Habemos muchos que andamos endemoniados. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Segundo, viera la condición que estaba yo, mi hermano, allá en Estados, antes de que yo conociera en el 2003. Viera la condición paupérrima. Y Él me rescató. Él me rescató de la muerte, porque si no lo hubiera conocido, a mí me lo habían dicho una y otra vez, y me lo han dicho muchas veces. Y yo muchas veces no era porque era natural, no, era porque era duro de corazón ya, y no quería cambiar mi vida. Y Él me dio una oportunidad, me dio otra oportunidad, me dijo, ya, esta es la última prácticamente. Y hoy estamos aquí. Yo volví, así como el endemoniado, me fui para la casa. Y cuando llega y dice, se le quedan a uno así viendo, todos los tíos y la gente. ¿Qué lo picó? ¿Qué lo picó allá en Estados? Pero ya no fumo, ya no tomo, ya no estoy en drogas. Estoy pulseándola para no decir ninguna mala palabra, ni ninguna inmoralidad sexual, ni en doble sentido, porque dice Efesios que esa gente no va. Y la gente se le queda a uno así. Y una vez me dijo una persona, y uno entiende quién es. Y era como extraño. Al Henry. Y yo le dije, ya mi hermana, verás que yo no lo extraño, porque ese estaba más endemoniado. No, ¿verdad? Mis hermanos, Pascua se trata de libertad. Pascua no son cosas raras. No son cosas extrañas. La gente se ha metido en un montón de cosas religiosas. Y que la copa aquí, que la mesa allá, y que esto y lo otro, y un montón de cosas religiosas, mi hermano. No son esos. Es reconocer al Cordero que te dio vida. Es el Cordero que nos da vida eterna. Tus hijos tienen que conocer esta sangre. Tus hijos, tus papás, tus familiares. Oiga lo que dice la palabra. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y Él con los apóstoles dijo, oiga, el Mesías dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca?
¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que parezca? Dice, versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino del Padre. Cuando venga el reino del Padre aquí a la tierra, porque aquí en la tierra es que va a venir el reino, ¿verdad? Aquí en la tierra, la Biblia lo dice así. ¿Sabe qué vamos a celebrar? Una cena. Y vamos a poder estar con Él, los que hemos reconocido su sangre por su misericordia, no porque yo me haya ganado nada. Usted no quiere estar ahí. Usted no quiere que su hijo esté ahí, o su hija, o mis tatas, pero mis tatas nunca me dijeron a mí nada de esto, no, a mí tampoco. Pero ha llegado la luz del Evangelio a nuestras familias, a Costa Rica, a las naciones. No son cosas raras. El Mesías dijo, ¿cuánto he deseado que dice? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Y luego dice, oiga lo que dice, hagan esto. ¿En qué dice? En memoria, en conmemoración. Yo le voy a hacer caso a él. Yo le voy a hacer caso a él. Aunque me digan loco, aunque me digan lo que sea, este año, el otro domingo en mi casa, pues vamos a estar en la casita, yo voy a celebrar Pascua y le voy a agradecer al Padre por el sacrificio que Él hizo un día por mí, a pesar de que no me merecía. Estaba peor que ese ladrón que estaba a la par. Y oiga, y aunque la gente digan, está fuera, fuera, como el gadareno, váyanse. Yo iré por la ciudad, Él lo mandó a la casa, pero yo voy a ir a la ciudad y le voy a decir, el Mesías es hermoso y nos liberta y nos libera. Este año vamos a celebrar Pascua para agradecerle al Cordero. Él dijo, hagan esto en memoria mía. Padre, te agradecemos por tu sacrificio, papá. Estábamos, Padre, desnudos, estábamos perdidos. Dice tu palabra que no éramos absolutamente nada. Pero Padre, qué hermoso que tú, desde el cuarto día de la creación, ya estabas poniendo este tiempo perfecto para que un día Israel pudiera poner esa sangre en esas casas. Y esa sangre, un día, miles de años después, fue la sangre que me libertó, me dio libertad y me hizo libre de la esclavitud de este mundo, Padre. Queremos agradecerte por la bendición de que nos das, de hoy entender que a pesar de que el mundo no desee muchas veces tu libertad, hoy seremos como aquel gadareno que irá no solamente a su casa, sino a las ciudades para llevar el mensaje de salvación. Padre, y entenderé que aunque haya gente que no entienda, yo no los voy a hacer un lado a ellos, yo voy a orar por esas personas. Vamos a orar por aquellos familiares, tíos, hermanos, padres, quien sea que no entienda, aunque sea mi esposo, mi esposa, oraré. Aunque ellos no entiendan en este momento, yo oro, Padre, para que el Espíritu Santo les abra a ellos el conocimiento y puedan ver la libertad que trae Pascua.